Amables oyentes, tenemos la palabra del domingo, la explicación de los textos bíblicos de la liturgia dominical. Pues bien, hemos avanzado ya bastante en la segunda parte del tiempo ordinario. El tiempo ordinario, como ustedes saben, tiene dos secciones. La primera va entre la Epifanía y el comienzo de la Cuaresma, y la segunda va después de la fiesta de Pentecostés hasta el comienzo del Adviento, cuando se inicia un nuevo año litúrgico. Los domingos del tiempo ordinario, las semanas del tiempo ordinario son regularmente 34 semanas. Esta vez vamos a comenzar la 14ª semana, es decir, contando las semanas de la primera sección del tiempo ordinario y sumando las que llevamos hasta ahora, ya vamos promediando el tiempo ordinario. Sin embargo, nos queda faltando pues para el Adviento, es decir, para el comienzo del nuevo año litúrgico, más o menos unas 20 semanas todavía. Se asignan regularmente 3 textos para la liturgia dominical. El primero tomado del Antiguo Testamento, el segundo tomado de una carta apostólica y el tercero de uno de los evangelios. Como estamos en el ciclo B de los domingos, entonces este año toca o se prefiere el evangelista Marcos para las lecturas evangélicas de los domingos. Pues bien, la primera lectura de un profeta del Antiguo Testamento, Ezequiel, la segunda de una carta apostólica, la segunda carta a los Corintios y la tercera pues del Evangelio de Marcos. Vamos a comenzar la lectura y la explicación de los textos. Del profeta Ezequiel, capítulo 2, versículos 2 a 5. En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía: Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les digas: esto dice el Señor. Ellos, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Ezequiel fue un profeta de los tiempos del exilio, es decir, en el siglo VI antes de Cristo. Le tocó o vivía en Jerusalén cuando Nabucodonosor de Babilonia sitió y se tomó la ciudad en el año 598 y perteneció a una primera ola de desterrados. Fue desterrado el rey Jehoiaquín, los principales del reino y muchos sacerdotes. Entre ellos iba pues Ezequiel, que en ese tiempo debía ser un hombre muy joven. Fue llevado a Babilonia y allí vivió en medio de los exiliados. La actividad profética de Ezequiel comienza unos 5 años después de la deportación y termina, la época de la terminación no es clara. En todo caso, Ezequiel debió terminar su vida antes de que se anunciara pues la caída de Babilonia y la subida de los persas, y de esa manera el fin del exilio. En todo caso, la actividad profética de Ezequiel tiene 2 partes. La primera va desde el momento de su llamada, hacia el año 591, 92 quizá, y la época en que Jerusalén fue destruida, en el año 586. En esta primera parte de su actividad profética, Ezequiel tiene un mensaje, diría yo, muy duro, muy severo, porque a pesar de que sus contemporáneos guardaban cierta esperanza de que la situación iba a mejorar, el profeta tenía la conciencia de que todavía no se había producido el desenlace más terrible, el que ellos temían, y era la destrucción y la ruina de la ciudad, del reino y del templo, el cual evidentemente se produjo. Entonces, esa primera parte del libro de Ezequiel es muy dura. La segunda parte, cuando ya Jerusalén es destruida y los exiliados, entre ellos Ezequiel,
reciben por un fugitivo que logra evadir el cerco de los babilonios y va a Babilonia y conversa con los exiliados y les cuenta las cosas terribles que han ocurrido. Entonces Ezequiel, paradójicamente, en lugar de afligirse, afligido estaba antes, pero en lugar de afligirse se recupera. Y de esa manera empiezan a sonar en sus labios palabras de consuelo y de esperanza. Es la segunda parte del libro de Ezequiel. Pues bien, este texto que acabamos de escuchar proviene de la primera parte, es la vocación de Ezequiel. El capítulo primero cuenta el profeta una visión que tuvo junto al río Quebar. El río Quebar era uno de los canales que habían sido hechos por los antiguos sumerios y luego conservados por los acadios, entre ellos fue los babilonios, para irrigar el fértil valle mesopotámico. Precisamente cuando los ríos Tigris y Éufrates que riegan el valle crecen por el deshielo de las montañas de la Turquía central donde nacen, entonces ellos aprovechaban las aguas de los ríos para irrigar el valle y habían hecho una serie de canales estratégicamente construidos que les permitía pues una agricultura sistemática. Por eso floreció en el valle la civilización de los sumerios, y luego fue completada por la civilización de los acadios en el segundo milenio, con el antiguo imperio babilónico, luego el antiguo imperio asirio, luego el imperio neoasirio y luego el neobabilónico. De modo que se produjeron allí pues grandes civilizaciones. El imperio neobabilónico pues destruyó Jerusalén y el templo, llevó exiliados a Babilonia, entre ellos estaba Ezequiel. Ezequiel entonces vive una experiencia maravillosa, yo la llamaría mística. Dios le habla, Dios se le comunica. La visión que tiene Ezequiel está narrada, es muy compleja en el capítulo primero, y es muy compleja porque el capítulo primero de Ezequiel recibió varias manos, es decir, fue reeditado. Tal como está ahora, no expresa simplemente la visión original presumible del profeta, sino también la redacción que otras manos le añadieron. Y en el capítulo segundo, de ahí es tomado el texto que escuchamos, viene la vocación de Ezequiel. Esa visión se dirige a la llamada de Ezequiel. Ezequiel es llamado por Dios, le habla a Dios, le habla y lo envía. Por eso se llama misión. El verbo nuestro enviar, en latín se dice mittere, y del verbo mittere del latín viene, por ejemplo, nuestra palabra española misión o misiva. Misión es una tarea que se le encomienda a alguien que uno llama para que la cumpla. Misión se llama eso, y misiva es una nota o alguna cosa que uno le envía a otro mediante el misionero, es decir, el enviado. Ezequiel pues es llamado por Dios, Dios le extiende una misión, la misión de que sea profeta, y ya en la época de Ezequiel pues se había aquilatado la terminología de que, o mejor dicho, ya estaba en vigencia una terminología mucho más antigua, según la cual el Espíritu del Señor, el Ruach Adonai, así se dice en hebreo, el Espíritu del Señor, se comunica o lo comunica Dios al que quiere enviar para que obre y hable en nombre de Dios. Es lo que tiene que hacer Ezequiel, obrar y hablar en nombre del Señor. El mensaje que el Señor pues le extiende a Ezequiel cuando lo llena con su espíritu comienza generalmente con la expresión hebrea Ben Adam. Ben Adam significa literalmente hijo de hombre. Ben es hijo, Adam es hombre, ser humano. Ben Adam, hijo de hombre, es decir, ser humano. Así lo llama, así llama el Señor pues a Ezequiel cuando lo escoge y lo envía. Ben Adam, yo te envío, dice el texto, yo te envío a los hijos de Israel, a los Bnei Israel, así se llama en el texto hebreo de Ezequiel, un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Se insiste mucho en la vocación de Ezequiel y a lo largo, sobre todo de la primera parte de la obra, la denominación para Israel de casa rebelde, casa rebelde.
precisamente por esa rebeldía ancestral de Israel, una rebeldía que sobre todo afectó a la casa de Israel en todo el tiempo de la monarquía, prácticamente desde Salomón, a lo largo de la historia de los dos reinos. Ese, digamos, recuerdo, digámoslo así, ese recuerdo doloroso de la época monárquica se incrustó en el corazón de los israelitas y diría yo, se convirtió como en un tema teológico central desde las primeras redacción del Deuteronomio, la casa rebelde que se rebelaron contra Dios. Los reyes judíos, con pocas excepciones, y todos los reyes de Israel, del reino del norte, fueron reyes rebeldes, apóstatas, que no cumplieron la voluntad del Señor, y por eso entonces como que se fue acumulando la culpa de Israel y también la culpa de Judá a lo largo de los siglos, hasta que finalmente estalló la ira divina. La casa rebelde que se ha rebelado contra mí, sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día, le dice pues el Señor a Ezequiel. Los padres, sus padres y ellos, los padres son los antepasados de ellos, se refiere básicamente a la época monárquica después de Salomón, y ellos también, es decir, no solamente sus padres, sino ellos también, los que ahora están en el exilio, y también los que quedaron en la tierra después de esa primera excursión de Nabucodonosor. Todos ellos pues son casa rebelde. A ellos debe hablar Ezequiel. Les va a hablar, les deberá hablar, pero debe saber Ezequiel que tanto sus padres y ellos, que son rebeldes, también son testarudos y obstinados, así los llama, testarudos y obstinados. Yo te envío a ellos, y entonces ellos sabrán que hubo un profeta en Israel. Te oigan o no te oigan, tienes que hablarles. Y aunque no te oigan, ellos finalmente sabrán que un profeta, es decir, un portavoz de Dios, un heraldo de Dios les habló. Te oigan o no te oigan. En este punto del texto aparece la fórmula del envío profético. A ellos te envío para que les digas, esto dice el Señor. Así comienzan generalmente los oráculos de los profetas. Esto dice el Señor, Ko Amar Adonai. Uno lee esa formulación frecuentísimamente en los textos proféticos. Comienzan así los oráculos con mucha frecuencia en los profetas. Ko Amar Adonai, es decir, el profeta habla, pero lo que habla el profeta es lo que dice el Señor. La comisión litúrgica escogida o nombrada por el Papa Pablo VI después de la promulgación de la Constitución Sacrosanctum Concilium del Vaticano II sobre la liturgia, esta comisión litúrgica tenía expertos encargados de preparar los nuevos leccionarios a partir de la directiva del concilio. Pues se reunieron en Roma después de que fue publicada la Constitución Sacrosanctum Concilium y prepararon estos textos. La escogencia de los textos de la primera lectura, queridos oyentes, tiene que ver casi siempre, por no decir yo prácticamente siempre, con la lectura evangélica asignada, sobre todo en los domingos. En los días de semana no, porque los días de semana son 2 lecturas y las 2 lecturas pues van recorriendo diferentes bloques de los textos bíblicos, sin tener en cuenta pues alguna relación entre la primera lectura del Antiguo Testamento de alguna carta y el Evangelio. En cambio, los domingos, la primera lectura tomada del Antiguo Testamento o a veces del libro de los Hechos de los Apóstoles, en alguna forma tiene que ver con el texto evangélico que también se escoge. Por ejemplo, este pedacito de Ezequiel que acabamos de explicar tiene que ver con el texto evangélico de Marcos que vamos a leer. Es cuando Jesús llega a Nazaret, vamos a leerlo más adelante, y actúa en Nazaret como profeta. Y la gente se admira de su palabra. Ustedes ven, Ezequiel es nombrado profeta por Dios, enviado como profeta por Dios a la casa rebelde. Luego llega Jesús a Nazaret, que se comporta evidentemente como una casa rebelde, testarudos y obstinados. Ellos tampoco escuchan a Jesús. La segunda lectura, pues, como les he dicho varias veces, está tomada de una carta apostólica. Hemos estado leyendo en los domingos anteriores pedacitos de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios.
Les expliqué que es una carta compleja, difícil. Mi opinión sobre la unicidad o la unidad de la carta segunda a los Corintios, pues la sostuve en mi comentario de esa carta publicada hace ya algunos años. Algunos dicen que la carta no es unitaria, es decir, que la carta segunda a los Corintios es como una especie de amalgama hecha después de Pablo por algunos de sus discípulos que finalmente tomaron textos de diferentes escritos de Pablo y los juntaron para constituir una unidad, el escrito que se llama Segunda Corintios. Esa opinión es muy extendida, pero no es, digamos, general. Yo me inclino más bien por la otra. La segunda carta a los Corintios, tal vez con una que otra excepción interna, es un escrito de Pablo, digamos unitario. Pablo lo escribe después de que es liberado casi milagrosamente de la prisión de Éfeso. Él cree ya que no será liberado, que va a morir en prisión. Sin embargo, es liberado y entonces rápidamente deja Asia, es decir, la provincia romana de Asia, cuya capital era Éfeso, donde le fue pues tan mal, a pesar de haber trabajado allí misioneramente como tres años. Entonces se dirige de Asia, de Éfeso, hacia Macedonia. En Macedonia había una comunidad cristiana fundada por él, que generalmente o que siempre lo recibió muy bien y lo trató con mucho cariño y le ayudó, Filipos. Y allí estuvo en Filipos en el invierno del año 55 probablemente, otros dicen que el 56, en fin, sobre la cronología de Pablo hay discusión. En todo caso, en Filipos, en invierno, Pablo se prepara para viajar a Corinto. Corinto era la niña de sus ojos. Con esa comunidad tuvo infinitos problemas, hasta, como vamos a ver ahora en el texto que vamos a escuchar, problemas muy graves, hasta prácticamente lo hicieron ir de Corinto como un perro con la cola entre las patas alguna vez que Pablo quiso intervenir presentándose de improviso entre ellos. En todo caso, como le reclaman que no los visita, finalmente Pablo les anuncia que los va a visitar, que va a ir a Corinto, y entonces desde Filipos les escribe una carta anunciándoles su inminente llegada a Corinto. Y evidentemente al año siguiente, después de ese invierno, cuando les escribe desde Filipos, Pablo se presenta en Corinto, allí está algún tiempo y desde allí, pues desde Corinto parte para Palestina, acompañado de enviados de las comunidades para llevar el producto de una colecta que él hizo entre sus cristianos para ayudar a los pobres de Jerusalén. Les dije yo que la iglesia de Corinto era como la niña de los ojos de Pablo. Era la niña díscola. Ocurrió con Pablo lo que a veces suele ocurrir en las familias, que al hijo díscolo, al hijo difícil, la mamá o el papá en alguna forma pues le tienen precisamente por consideración alguna preferencia. Al hijo que se comporta bien, o a los hijos que se comportan bien, que son siempre tranquilos, que hacen lo debido, los papás les pueden soltar un poco la cuerda y prácticamente no es que no los quieran, sino que no se preocupan, digamos, tan cercanamente de ellos. En cambio, cuando hay uno díscolo y necio y fregón y todo eso, entonces los papás lo siguen, lo llaman, le hablan y le tienen que perdonar una y otra vez porque él las hace y las repite. Entonces eso pasa con Corinto. En Corinto Pablo tuvo muchos problemas, actuó por primera vez allí cuando ningún otro cristiano había llegado a Corinto, predicó por primera vez el evangelio y fundó la comunidad. Luego, salido Pablo de Corinto, precisamente en dirección al Asia, a Éfeso, algunos otros misioneros van allí, entre ellos uno que llamaba Apolo, y probablemente la forma de predicar y de hablar Apolo, la forma de argumentar, causó impresión en los corintios y empezó entonces diría yo, a resentirse la estimación de algunos corintios por el apóstol Pablo, que había sido el fundador de la comunidad.
A esto se añadió después que llegaron otros misioneros, después de Apolo, eso sí, muy prevenidos contra Pablo, misioneros que negaban que Pablo fuera apóstol, misioneros que ponían énfasis en cosas en las cuales Pablo no ponía énfasis, misioneros que muy probablemente despreciaban algunas cosas que Pablo había enseñado en Corinto, y ahí sí entonces se dividió la comunidad. Se dividió y empezó pues a presentarse un problema grave para Pablo, precisamente como para solucionar ese problema. De repente se presenta Pablo en Corinto sin avisar, se reúne con la comunidad y algún miembro de la comunidad cuyo nombre no se dice, ofende a Pablo públicamente, quién sabe qué es lo que le dice, cómo se expresa de él, y cuando ese hombre hace eso, el resto de la comunidad se queda callado, nadie dice nada, y entonces Pablo se siente desautorizado, ofendido, y sale de Corinto precipitadamente, casi sin despedirse, y se demora mucho tiempo, varios años, para volver allí. Después de su salida intempestiva de Corinto, por esas circunstancias, Pablo les escribe una carta. Él se refiere a esa carta precisamente dentro de la primera carta, dentro de nuestra carta segunda a los Corintios. La llama una carta escrita con lágrimas. Así la llama, una carta escrita con lágrimas que él dirige a Corinto, y parece que esa carta escrita con lágrimas, como la llama Pablo, digamos, tiene buen resultado, porque muchos en Corinto reflexionan, ven que no se pusieron de parte del apóstol como hubieran debido, que no reaccionaron contra esos advenedizos que querían apoderarse de la comunidad, dirigirla como a ellos les parecía. Y entonces le hacen saber eso a Pablo. Pablo entonces en la segunda carta a los Corintios, en la que estamos tratando, les contesta, agradeciéndoles que finalmente han reflexionado y anunciándoles que va a volver. El pedacito que toca leer este domingo tiene que ver con todo lo que les he contado. Está en el capítulo 12, en los capítulos 10, 11 y 12 de 2 Corintios, son como... aparecen cuando uno lee la carta, aparecen como algo, digamos, añadido al cuerpo de la carta anterior, y por eso algunos afirman que tal vez esos capítulos 10 a 12 son como un resumen, o al menos el núcleo fundamental de la llamada carta de las lágrimas, que como no se transmitió completa, entonces para que finalmente no se olvidara o no se perdiera, algún redactor de la segunda Corintios, después de Pablo, añadió el núcleo de la carta de las lágrimas a el resto o al final de la segunda carta a los Corintios. Esta es una opinión sumamente difundida. Pero otra opinión es esta otra, de que también esos capítulos que aparecen al final, 10 a 13 de Corintios, de segunda Corintios, son realmente, pertenecen a esta carta. Pablo lo separa del resto de la carta porque quiere allí pues desarrollar en una forma amplia su apología. Estos capítulos son una apología de Pablo. Apologín en griego significa defenderse, una defensa que hace Pablo de su apostolado, de su actividad, de su trabajo en Corinto. Él ha sido maltratado por otros que le dicen que no es apóstol, que le sacan en cara cosas que Pablo no ha hecho de malas, en fin. Entonces Pablo pues ardorosamente se defiende, se compara con ellos y muestra que como apóstol él tiene todos los títulos para poder presentarse de esa manera, aún más que ellos en el fondo pues no tienen la formación que él, en fin, ustedes pueden leerlo si quieren, son capítulos apasionados. De la segunda Corintios al final, los capítulos 10 en adelante, pueden leerlo si quieren. El pedacito que les voy a hacer escuchar enseguida, que toca leer este domingo, pertenece pues a ese conjunto de apología, de defensa ardorosa de Pablo ante los corintios en relación con sus detractores y adversarios. Pues bien, dentro de su defensa, Pablo acude a argumentos como sus revelaciones. Los adversarios de Corinto,
de Pablo se creían grandes místicos, porque presumiblemente tenían dones que tienen que ver con la mística, dones luminosos, y apelaban probablemente también a revelaciones, presuntas revelaciones que ellos habían tenido de parte de Dios. Entonces Pablo les comenta en la carta que él también puede exhibir como argumento dones místicos y revelaciones de parte del Señor. Pues bien, aquí va a hablar exactamente de ese tema, de las revelaciones que a él como apóstol le concedió el Señor. Escuchemos el pedacito, es 12, 7 a 10. Dice así: hermanos, por la grandeza de estas revelaciones, para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, un emisario de Satanás que me apalea, para que no sea soberbio. 3 veces le he pedido al Señor verme libre de él, y me ha respondido: te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Por eso muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Creo que ustedes percibieron el ímpetu del apóstol cuando escribe estas líneas. Habla de sí mismo, comparándose con sus adversarios que hablan mal de él, que lo minimizan, que lo excluyen, basados en las relaciones que ellos habían tenido. Pablo menciona las que él ha tenido, pero añade algo que es, pienso yo, muy significativo. Él dice que estas revelaciones de parte del Señor que él ha tenido, es decir, dones místicos, sus arrobamientos, sus éxtasis, de todo eso habla Pablo, y todo eso lo tuvo él, como tantos otros cristianos aún hoy en día lo tienen. Pues bien, precisamente dice él que para que todo eso no lo ensoberbezca, para que él no se crea más de lo que realmente es, para que él comprenda sus limitaciones humanas, para que, mejor dicho, no piense que está por encima de todo el mundo y que por tener alguna participación de los dones divinos, entonces él es el non plus ultra. Entonces dice él una frase que es justo interpretar, dice: me ha metido para que no tenga soberbia una espina en la carne, un emisario de Satanás que me apalea, para que no sea soberbio. Una espina en la carne le han metido. Un emisario de Satanás, una espina en la carne, un emisario de Satanás. Fíjese, los términos son evidentemente metafóricos. Una espina en la carne es como cuando uno se chuza. Cuando uno se chuza y tiene, pongamos, el chuzo en una mano o en un dedo o en un pie, mientras uno no se saque el chuzo, si camina le duele, si coge algo le duele. Es decir, permanentemente la espina metida en la carne produce dolor. Pablo siente permanentemente un dolor, un mal que lo aqueja. Hay muchas opiniones de los exégetas a ver cuál era este mal que Pablo tenía. Unos hablan de epilepsia, otros dicen que Pablo sufría una cierta ceguera que lo, digamos, que se le agravaba, y entonces por ratos perdía la vista. En fin, diferentes danes. Otros interpretan esto moralmente. Eso fue muy común, por ejemplo, sobre todo entre los evangélicos. La espina en la carne, entonces, son sus pasiones. Para que no sea soberbio, Pablo siente las pasiones y los instintos humanos, sobre todo los referidos al sexo. Ustedes ven hasta qué punto pues se presta esta expresión de Pablo, una espina en la carne, para ser interpretada. Sea lo que sea, Pablo la considera como un mal proveniente de Satanás. Es decir, para él, un emisario de Satanás es la espina en la carne. Es decir, para él, ese mal que sufre, sea cual sea, es algo que representa tentación, que representa desánimo, que representa como colgar el carriel y no seguir la misión que Dios le encomienda, como desanimarse, no continuar, en fin, lo que Dios le ha encomendado.
un emisario de Satanás. Fíjense pues como una cosa, llamémosla de este mundo, sea una enfermedad, sea crónica, o sean ataques, o sea lo que sea, o sean las pasiones, o lo que sea. Para Pablo todo eso representa como un inconveniente para seguir él su tarea apostólica, la misión que Dios le encomendó. Y lo llama emisario de Satanás que me apalea. La expresión es muy diciente, que me apalea. Ustedes ven un emisario de Satanás apalear es un hecho físico, es agarrar a alguien con un palo y darle duro. Es evidente que lo que hacía Satanás no era eso, no era darle con un palo, pero Pablo se sentía pues apabullado con ese mal que sufría. Eso quiere decir que el lenguaje es evidentemente metafórico, pero pictórico también, pinta. Se sentía Pablo pues con ese mal que él sufría, que lo atribuye en alguna forma o lo atribuye a Satanás, es decir, es un elemento de tentación que repercute en su vida, lo apabullaba, lo dejaba desolado, casi que no le permitía levantar cabeza. Pues bien, Pablo supone que todo eso en alguna forma lo permitía o lo quería Dios para que no fuera soberbio, para que no se creyera más de lo que es, para que no fuera soberbio. Dios lo permitió, Dios lo quiso, dice él, o supone él, y añade, 3 veces le he pedido al Señor verme libre de él, y me ha respondido, te basta mi gracia. Es decir, él le rogó al Señor encarecidamente no seguir sufriendo eso, sea lo que sea, no seguirlo sufriendo, aliviarse, si era una enfermedad física, que pasaran las tentaciones y las dificultades si era de otro tipo. En todo caso, 3 veces le pidió al Señor y Dios no le quitó eso, siguió con ello. Pablo tuvo que aguantarse esa espina en la carne, tuvo que seguir sintiendo las arremetidas de Satanás que lo apalea, tuvo que seguirla sintiendo. Dios no le quiso quitar eso, sigue adelante. Le dijo Dios, te basta mi gracia. Es una frase muy hermosa, te basta mi gracia. El don que yo te doy te sirve, te basta para seguir adelante, para no descorazonarte, para ser fiel. Te basta mi gracia. Y aquí viene una de las frases magistrales de Pablo, una frase maravillosa, porque la fuerza se realiza en la debilidad. La fuerza se realiza en la debilidad, es decir, cuando uno es débil, se siente débil y es realmente débil, entonces la fuerza se acredita allí. Es decir, ¿qué se gana uno con que le den fuerza si uno es fuerte? La gracia de Dios para Pablo va a ser una fuerza dinamis. Dinamis es la frase que él emplea, la palabra griega dinamis. La dinamis, la fuerza, se realiza. El verbo que emplea es el verbo telín, en voz pasiva, en voz media o voz pasiva, que significa cumplirse, realizarse, llegar a término en la debilidad. El verbo la palabra que emplea Pablo es asthenia, que significa debilidad. La fuerza se realiza en la debilidad. Cuando alguien es fuerte y le dan fuerza, pues no la necesita, él se basta. Pero cuando él es débil y sabe que es débil y por sí mismo no subsiste, cuando le dan fuerza, esa fuerza es la que es capaz de superar la debilidad. La fuerza se realiza en la debilidad. Entonces por eso Pablo se gloría en sus debilidades, en todas. No solamente en esa espina en la carne de la cual está hablando, sino en todos sus trabajos y problemas, todo aquello que precisamente en estos últimos capítulos de la 2 Corintios él menciona, en lo cual él insiste, todas las dificultades por las que pasó, los trabajos que tuvo que hacer, las persecuciones, es decir, naufragios, azotes, cárceles, insultos, en fin, todo lo habido y por haber. Ustedes lean esos capítulos, por favor, y se darán cuenta. Y aquí van a entender entonces lo que dice al final, dice, por eso muy a gusto presumo de mis debilidades. Es decir, presumir es gloriarse. Me jacto de ser débil, porque la fuerza se realiza en la debilidad. Me jacto, me glorío en ser débil, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Si soy débil, yo le doy campo a Cristo para que con su poder me haga fuerte. Dice, por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos,
las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A veces uno le dice a Dios, Señor, ayúdame en esto, yo no puedo más. Y la respuesta de Dios puede ser la misma que le da Pablo, te basta mi gracia. Entonces uno tiene que saber que precisamente cuando uno es débil y cuando uno no puede, Dios es fuerte y Dios sí puede. Y llegamos al texto del Evangelio, es Marcos, en el capítulo 6, versículos 1 a 6. Para captar bien el sentido de este pedacito que vamos a escuchar en el Evangelio de Marcos, hagamos una breve disquisición sobre la estructura del Evangelio de Marcos. La primera parte del Evangelio de Marcos está dividida en 3 bloquecitos que el evangelista construye con detenimiento y con perfecta intención. Va mostrando cómo Jesús se revela, se manifiesta delante de las autoridades judías, delante del pueblo, delante de sus discípulos, pero va tropezando siempre con rechazo. En el primer bloque, el rechazo aparece al final, en el capítulo 3, después de que Jesús cura a un hombre que tenía una mano paralizada en la sinagoga. Jesús lo cura y con eso pues desafía a sus adversarios que lo estaban observando para ver si lo curaba o no. Lo cura. Y en lugar de alegrarse, pues, los adversarios de Jesús de esa maravilla de la obra de Dios, salen furiosos y planean cómo acabar con él. Los que salen furiosos, renegando y rechinando los dientes contra él, según Marcos, son los fariseos y los herodianos, es decir, la élite religiosa y la élite política de Galilea. Ustedes ven, fariseos y herodianos, élite religiosa y élite política, es decir, las ramas del poder religioso y político ya se coadunan contra Jesús. Ahí está, ahí termina el primer bloque de la primera parte de Marcos. Luego viene el segundo bloque. Jesús se sigue revelando, sigue actuando. Y finalmente, después de actuar, en palabras, las palabras son el sermón de las parábolas, un precioso sermón, y luego en obras, es decir, esas narraciones de milagros de que les hablé el domingo pasado cuando expliqué el Evangelio, la tempestad calmada, luego la curación del endemoniado de Gerasa y luego la curación de la mujer enferma de flujo de sangre y la resurrección de la hija de Jairo. Ahí están las maravillas de Jesús. Jesús pues actúa de palabra y con obras maravillosas, palabras sabias y obras maravillosas. ¿Y cuál es el resultado? Uno diría, el resultado debería ser que la gente creyera en él, que la gente lo aceptara, su mensaje y su persona, pero no. Esta historia que vamos a leer ahora dice que Jesús, después de todo eso, fue a Nazaret y le fue como los perros en visa. Cuando yo digo como los perros en misa, me excluyo, porque yo tengo una consideración por los animales para mí muy importante en mi vida. Es una de las cosas, o de las cosas tal vez más notables en que yo expreso mi humanidad. Y a propósito, fíjense, hace poco el procurador nuestro, el general de la Nación, un hombre católico pues hasta los tuétanos y de una formación filosófica, digamos escolástica, diría yo bien subrayada, acaba de dar una sentencia en que, según muchos y aún según mi opinión, él no tiene la suficiente consideración por los animales. No tiene. Lo que pasa es que a un escolástico, es decir, alguien que ha sido formado en ese tipo de filosofía, muy cristiana ciertamente, la llamaban filosofía perennis, los derechos de los animales no existen, porque para esa filosofía solamente el ser humano tiene derechos. Por eso es extraño que el procurador formado en ese tipo de filosofía, donde solamente el ser humano es sujeto de derechos, entonces no existan, y por eso poco le importa al procurador que los gallos se maten uno contra otro en medio del jolgorio de un montón de borrachos, y que los toros embistan y que los seres humanos destrocen a un pobre animal en una corrida en medio del jolgorio de la borrachera de un montón de gente sedienta de sangre. No le importa al señor procurador. ¿Cómo le va a importar? Es que la filosofía que tiene no le alcanza para eso.
Y después de esta especie de digresión, volvamos al texto evangélico. Fíjense pues, Marcos 6:1-6, con lo que les expliqué de los antecedentes de la redacción de Marcos, ustedes van a entender perfectamente el texto. Dice así: en aquel tiempo fue Jesús a su tierra, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas no viven aquí con nosotros. Y se escandalizaban de él. Jesús les decía: no desprecien a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y se admiró de su falta de fe. Podemos suponer con toda certeza que la tierra que dice acá, la traducción que tengo frente a mis ojos, es Nazaret. En el texto de Marcos griego dice: Jesús fue istin patrida aptu, patrida, patris, es la tierra del padre de uno, es decir, la tierra paterna, la patria. ¿Ven? ¿Cuál es la patria de Jesús? Pues diríamos nosotros en nuestro uso, la patria chica, pues Nazaret, porque allí se crió. Por eso Jesús está en la sinagoga de Nazaret, y la gente que está allá son los nazaretanos, que lo conocen pues a él desde tiempo atrás, porque entre ellos se crió. Esta narración de Marcos está al final de la actividad de Jesús en Galilea. Lucas transforma el orden de Marcos, probablemente pegado a un esbozo diferente de la historia de Jesús que él conoció, y pone el episodio de Nazaret al comienzo de la actividad de Jesús. Lo primero que hace Jesús, según Lucas, es actuar en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, Lucas capítulo 4. Pero cuando Lucas cuenta eso, conoce el texto de Marcos, que les acabo de leer, y por eso cuando llega en el derrotero de su evangelio a este texto de Marcos, lo suprime, porque supone que lo que él contó al comienzo es esto mismo que Marcos cuenta acá. Lo importante no son esos detalles que les acabo de explicar, sino estos otros. Cuando Jesús habló allí, la gente lo vio. El sábado lo vio en la sinagoga y empezó a enseñar. Irxato didaskin, dice el texto, a enseñar. No se dice cuál fue la enseñanza de Jesús. Es muy común en Marcos, en esta parte del Evangelio, hablar de la enseñanza de Jesús sin mencionar su contenido. Solamente al comienzo en un resumen del querigma de Jesús, de su predicación, Marcos dice de qué hablaba Jesús. Es el anuncio del Evangelio, el de la inminente llegada del reino de Dios ante el cumplimiento de los tiempos y la exigencia de conversión y de fe. Esa es la enseñanza. Según Marcos, pues, comenzó pues a enseñar en la sinagoga y la gente reacciona. ¿Cómo reaccionan? Los interrogantes que lanza la gente son muy significativos. Escuchémoslos. ¿De dónde saca todo eso? El texto griego de Marcos dice, es un poco más, diría yo, más, cuando uno lo entiende, es mucho más incisivo. Pothen tuto tafta. Así se dice en griego. Pothen, ¿de dónde? Tuto, a es decir, a Jesús. Tafta, estas cosas. ¿De dónde a estas cosas? Este es Jesús. Ahí está. Alguien que ellos conocieron. ¿Y estas cosas qué son? Escuchen. ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Ti, Sofía. Jesús, por tanto, habla con sabiduría. Cuando les enseñó en la sinagoga, les parece que es sabiduría lo que ha enseñado. Aún más, antes Marcos había presentado el discurso en parábolas, que también pueden ser juzgadas palabras de sabiduría de parte de Jesús. ¿Qué es esa sabiduría que le han enseñado? Y luego añaden, y esos milagros obrados por sus manos. Milagros, dice aquí el texto, la traducción, dinamis, dice el texto griego de Marcos. Marcos, por tanto, la gente de Nazaret habla de Sofía, sabiduría, y dinamis, acciones dinámicas, es decir, acciones poderosas de Jesús. Por eso estas cosas
Estas cosas de que habla la gente, de dónde a estas cosas son pues la sabiduría con que habla y el poder con que actúa. Esas son estas cosas. ¿De dónde a estas cosas? Ya sabemos cuáles son estas cosas. Ahora sepamos quién es según la gente de Nazaret. Fíjense lo que dicen. ¿No es el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, y José, y Judas, y Simón? Y lo conocen desde chiquito. Es el carpintero, tecton, el artesano, diríamos más bien en nuestro idioma. Es decir, no propiamente un carpintero en sentido estricto, un ebanista, sino alguien que trabaja manualmente. Eso significa, desde albañil, constructor, hasta fabricante de mesas y de sillas. Eso hacía Jesús. Según Mateo, cambia un poco la dicción de Marcos y no dice, no es el carpintero, sino el hijo del carpintero, dice Mateo, hablando o refiriéndose ciertamente a José. En todo caso, Jesús era un artesano de Nazaret, y era hijo de Misía María. El hijo de María, dice, aquí no se dice el hijo de José, sino de María. Presumiblemente, hay que suponer que cuando se formó esta tradición, ya José había muerto. Jesús vivía, por tanto, con su madre y con su familia. Y luego se habla de sus hermanos. Y se mencionan 4 hermanos en línea. Hermano de Santiago, Jacobo, de José, Jositos, de Judas, Juda, y de Simón, Símonos. Ahí están los 4 nombres de los hermanos de Jesús. Son nombres todos judíos. Santiago, Jacobo. En castellano nosotros nos equivocamos, o mejor dicho, nos podemos extraviar con el nombre de Santiago, porque en nuestro idioma Santiago tiene el prefijo sant delante de Iago. Iago es Jacob, es decir, Jacobo. Santiago, es decir, San Jacobo, Santiago en nuestro idioma. Pero el nombre hebreo es Jacob, y ahí está, así se llamaba este primer hermano de Jesús, Santiago, y José, Jositos. Jositos es el nombre que se le da, es una dicción o una grafía del mismo nombre de José. Luego Judas es el nombre, digamos, básico de la tribu de Judá, de los judíos. Luego Simón, Símonos en griego. El nombre existe como nombre judío y como nombre griego, ambos. La familia de Jesús, por tanto, era una familia judía, diría yo, de muy estricta observancia. Todos sus hijos o todos los familiares tenían nombres estrictamente hebreos. El mismo Jesús, luego Santiago y José y Judas y Simón, todos estrictamente hebreos. Lo mismo su madre, María. Aquí se presenta la discusión de los hermanos de Jesús, queridos oyentes. Como ya no falta sino unos pocos minutos para este programa, no puedo entrar en esa discusión, pero les sugiero a los que estén interesados, en mi comentario de Marcos trato ampliamente el tema de los hermanos de Jesús, lo mismo en los demás comentarios que he escrito, sobre todo el de Mateo. Ustedes lo pueden conseguir. Sobre eso, pues, digámoslo así, las convicciones confesionales del cristianismo son variadas. La Iglesia Católica Romana y las iglesias orientales ortodoxas, todas tienen la convicción de que estos hermanos, Santiago, José, Judas y Simón, no eran hijos de María, la madre de Jesús. ¿Y de quién eran hijos? Pues según la Iglesia Católica, posiblemente eran hijos de algún pariente de Jesús, sea por el lado paterno, sea por el lado materno. Según la Iglesia Ortodoxa griega, estos llamados hermanos de Jesús eran hijos de José en un primer matrimonio, de modo que eran, digámoslo así, o eran vistos como hermanos medios de Jesús. Así opinan los ortodoxos. Según los evangélicos y también algunos católicos, aunque evidentemente con un poco de osadía, dicen que eran hermanos de Jesús por el lado de María. Ustedes ven que esa no es la forma, digamos, católica tradicional y aceptada de interpretar el texto. ¿De dónde a estas cosas? Las cosas son la sabiduría y el poder con que hacía sus milagros. Esas son las cosas. ¿Y quién es? Es el hijo de Misía María, alguien que trabaja como artesano.
es hermano de una serie de personas conocidas en Nazaret. 4 varones: Santiago, José, Judas y Simón. Y también mujeres, también las hay. Dice, y sus hermanas no viven aquí con nosotros. De modo que la familia de Jesús estaba compuesta por varones y mujeres. ¿Ven? También en Marcos, en otro punto, cuando van donde Jesús a buscarlo, también habla de sus hermanos y sus hermanas. De modo que la familia de Jesús no era exclusivamente de varones. A los varones se les da nombre propio. Aquí están. En cambio, a las mujeres no se les da nombre propio. Es decir, una cierta preeminencia de los varones es inocultable en las tradiciones de origen judío. Eran pues un enigma para ellos, los de Nazaret, la sabiduría de Jesús y el poder con que actuaba. Un enigma, ¿por qué? Porque si bien era sabiduría y era poder, también era cierto que es decir, Jesús, era alguien común y corriente del pueblo. Entonces no compaginaban lo uno con lo otro. ¿De dónde a estas cosas? ¿Cómo se compagina esa sabiduría y ese poder con que es alguien tan común y corriente, el artesano, el hijo de María, el hermano de fulano y sutana? ¿Cómo se compagina? Y no alcanzaban a entender. Ese enigma, entonces, fíjense, los llevaba a ellos a pronunciarse en contra de Jesús y se escandalizaban de él. En lugar de aceptarlo, de dejarse en alguna forma aludir por el enigma, de tratar de encontrar una luz para disipar el interrogante, como aparecen los discípulos. Cuando los discípulos ven lo ocurrido con la tempestad calmada, preguntan: ¿quién es este? ¿Quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Los discípulos tienen una cierta apertura porque preguntan: ¿quién es este? En cambio, esta gente de Nazaret no tiene esa apertura. Se escandalizaban como no se compaginaba con las cosas que hacía y las cosas que decía. Entonces quedaba perjudicado. Se escandalizaban de él, es decir, tropezaban con él. Escandalizarse es tropezar. Jesús, pues, con lo que decía y con lo que hacía, en lugar de ser para ellos un acicate para aceptar y para creer, era un obstáculo que los precipita en la incredulidad. Y esto es exactamente lo que les dice él. Les decía: no desprecien a un profeta más que en su tierra, es decir, en su patria, en Nazaret, entre sus parientes, es decir, los familiares de él, y en su casa, su familia. Son esos los que menos lo aceptan. La gente de su tierra, su parentela y su propia casa, su familia, que aquí pues es mencionada. Y no pudo hacer allí ningún milagro, ¿ven? No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y se admiraba de su falta de fe. Claro, no pudo hacer algún milagro porque no creían. Por eso cuando uno lee este texto del Evangelio se admira de que a veces cristianos que se supone que conocen este tipo de cosas, o deberían conocerlas, escriban por ahí en avisos de tipo un poco luminoso en los periódicos que la devoción a tal o a tal garantiza el milagro aunque no se tenga fe. Eso dice. Según el Evangelio no hay milagro cuando no hay fe. Es decir, la fe es la que hace el milagro. Es decir, la convicción de uno, la adhesión de uno a Jesús y por Jesús a Dios, el ponerse uno, el colocarse uno sobre el cimiento fuerte, firme, sólido de Dios, es precisamente lo que hace posible el poder de Dios manifiesto en uno. Y se extrañó de su falta de fe.